Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos da el canal TVX, un espacio que nos permite compartir, que nos permite dialogar, que nos permite encontrarnos desde lugares diferentes, desde posiciones diferentes, desde opiniones diferentes, convencidos y convencidas, eso sí, que esa diferencia y esa diversidad es justamente lo que nos da la riqueza para construir un mundo más bonito. Que la diferencia y la diversidad no son un muro o una barrera para poder dialogar, sino que, igual que la naturaleza, tiene diversidad de formas y diversidad de colores, y diversidad de olores, y diversidad de sabores, pues así también nosotros y nosotras, en nuestra diversidad, es donde podemos construir algo bonito. Y es entendiendo, conociéndonos en esa diversidad, es donde cada uno y cada una podemos poner un ladrillito para construir la casa común, que es lo que queremos al final de cuentas. La diversidad y la diferencia, entonces, como siempre se los he repetido en este programa, no es razón para ser enemigos o para ser enemigas. La diversidad y la diferencia es la razón fundamental de la naturaleza humana y por tanto es lo que nos permite ser distintos, ser distintas y que nos permite encontrar con otros y con otras puntos de vista que nos permitan complementar los nuestros. Un saludo a los amigos, amigas que han estado comentando en los videos anteriores. Saludos hasta Canadá, que ahí vi en los comentarios que nos mandaban saludos. Saludos de nuevo a la comunidad de la cripta de Monseñor Romero, que también hemos estado conversando un poco por ahí. Que es un gusto poder llegar a ustedes a través de estos espacios, saber que podemos conectar y que podemos conversar a partir de esto que tenemos aquí. Estamos a las puertas de las vacaciones de Semana Santa, ya casi saliendo. Algunos y algunas de ustedes ya están preparando las maletas para ver qué se hacen. Algunos más o algunas más están todavía en los últimos días de trabajo, intentando cerrar las cosas que hay que cerrar, intentando ver lo que se pueda ver antes de poder tener esos días. Habrá quienes también esos días representará más trabajo todavía, también. Para ustedes también un gran abrazo. También hay para quienes estas vacaciones de Semana Santa va a representar la oportunidad de tener un poquito de ingresos extras, ¿no? Ya sea que estén dedicados al comercio, al turismo, también. Y es importante que nosotros y nosotras, si hay el chance, podamos apoyar a esta producción local, a estos compañeros, compañeras que estén haciendo producción local. Porque al final de cuentas, ahí es donde podemos hacer que las cosas circulen en la economía, que se queden dentro de lo local en lugar de estar llevando o sacando ese dinero a cuentas extranjeras. Y relacionado con eso, quisiera que viéramos un poquito este programa, las estadísticas del Banco Central de Reserva que publicaron hace unos días, ¿no? Donde eso es un tema del Banco Central, no solo de estos años, sino que en general el calendario de estadísticas oficiales del Banco Central al final del primer trimestre del año publican ya las cifras oficiales del cierre del año. Es decir, que ahí por abril siempre se está publicando las estadísticas a diciembre del año anterior. Por eso siempre ven a economistas de repente hablando de estos temas allá por marzo, cuando se esperaría que estuvieran hablándolo en enero. Pero es porque el Banco Central, como es un montón de estadísticas que se deben de compilar, termina publicando esas cifras al cierre del primer trimestre, entonces ahí por abril. ¿Qué nos dicen
esas estadísticas que publicó el Banco Central de Reserva para este año, o más bien para el cierre del 2021, y las proyecciones que hay para 2022, ¿no? Un primer dato que es importante que revisemos en esa publicación de cifras del Banco Central es el crecimiento económico, con las advertencias que hemos venido haciendo siempre que hablamos del crecimiento. Lo que dice el Banco Central es que el crecimiento económico al finalizar el año fue del 10.3% para el 2021, ¿no? Bastante cercano a lo que veníamos hablando en programas anteriores. Es decir, el 2021 la economía creció un 10.3% con respecto a el 2020. Eso es un primer dato que nos da el Banco Central. Ahora, como siempre lo he dicho, ese dato hay que verlo siempre en perspectiva y ponerlo en balance. ¿Cómo podemos leer ese 10.3%? Para eso es importante dar un pasito más atrás y ver el 2020, ¿sí? Porque no podemos entender el 2021 sin el 2020. Ya saben ustedes que 2020 fue un año totalmente irregular, ¿no? Y que las consecuencias todavía se ven en el 2021. Por lo tanto, no se puede leer el 2021 sin ver qué pasó en el 2020. Y recordemos, ¿no? Cuando 2020 se cierran las economías, todo el mundo en cuarentena, y eso significó que la economía en 2020 tuviera una fuerte caída de 7.9%, siempre según datos del Banco Central. Es decir, si en el 2019 habían $100, por cada $100 del 2019, para el 2020 habrían $7.9 menos, ¿sí? ¿Y qué es lo que entonces podemos interpretar con el 10.3 del 2021? Bueno, lo que podemos interpretar es que se logró recuperar esa caída que se dio en el 2020 con la pandemia y se creció un poquito más. Si en el 2020 cayó la economía 7.9, en el 2021 subió 10.3. Eso que nos da una diferencia del 2.4%, ¿no? Entonces podemos decir que al cierre del 2021, la economía salvadoreña creció un 2.4% con respecto a las condiciones previas a la pandemia. Que creo que ahí es donde podemos hacer un análisis más completo, ¿sí? Porque, claro, si yo quisiera dar comentarios negativos, me quedo con que el 2020 cayó como 7.9%, y si yo quisiera dar comentarios positivos, me quedaría solo con el lado de que en el 2021 aumentó un 10.3%. Cualquiera de las dos versiones está usando las cifras de manera malintencionada. Lo correcto es verlos en balance y ver entonces que las condiciones de la economía para 2022 es de 2.4% mayores que los niveles previos a la pandemia. Ahora, ¿eso es mucho, poco, bueno, malo? Ahí hay que hacer un par de consideraciones. En primer lugar, ese 2.4% es bastante promedio al crecimiento que ha venido teniendo la economía en años anteriores. De hecho, en el 2019, previo a la pandemia, el crecimiento había sido del 2.5%, el año anterior había sido del 2.3% y el año anterior del 2.2%. Entonces, ese 2.4%, al final de cuentas, es bastante parecido a lo que la economía ya venía haciendo desde ya hace varios años. Y que ese 2.4%, así como ese 2.5 y 2.2 y 2.3 de años anteriores, bajo gobiernos anteriores, podemos decir que es una ruta de bajo crecimiento, que todavía le cuesta a la economía arrancar. Pero una segunda consideración que también es importante hacer y que le hemos venido viendo, hay un programa anterior donde hablamos más en específico de esto, pero recordar siempre
que el crecimiento económico no lo es todo. Es importante, ¿sí? Porque eso nos puede ir dando pautas de qué tal va la economía, cómo va creciendo, cómo se va moviendo la economía. Pero que el crecimiento por sí solo no lo es todo. Hay que ver cómo se distribuye ese crecimiento, ¿no? Porque de nada sirve que una economía crezca 7%, 10%, 15%, si todo eso se queda en las manos de muy pocos. Y a las grandes mayorías no le llega ese crecimiento. Entonces, ese crecimiento no lo es todo. Hay que ver cómo se distribuye ese crecimiento. Cómo de verdad ese montón de porcentajes que estuve hablando hace unos minutos se convierten de verdad en frijolitos y en tortillas para la mesa. Eso es al final de cuentas lo importante, más allá de los números que se puedan decir, porque a veces los números parecen muy fríos, muy alejados de nuestra cotidianidad. Pero al final de cuentas, esos porcentajes lo que nos deben de decir es que tanto la economía tiene la capacidad de poner frijolitos y poner tortillas en nuestras mesas, ¿sí? Por eso el crecimiento no lo es todo. Y tampoco, ¿verdad?, hay que dejar de lado el hecho que ese crecimiento económico también hay que verlo con el tema medioambiental, ¿verdad? Porque si se talara todo el bosque del espino, si se talara toda la cordillera del Bálsamo y se construyeran casas ahí, pudiéramos hacer un crecimiento económico espectacular del 20%, 30% de crecimiento económico, ¿no? Porque ese sería lo que cuenta, eso es lo que cuenta en la contabilidad del Producto Interno Bruto. ¿Pero a qué costo? Entonces, también esa parte del crecimiento es importante que la vayamos viendo, ¿sí? Allá estamos viendo, por ejemplo, desarrollos inmobiliarios justamente en la cordillera del Bálsamo, donde Antiguo Cuscatlán ya ha dado algunos permisos ambientales para iniciar construcción. Nuevo Cuscatlán también tiene ya varios permisos que están en gestión o permisos ya aprobados. E incluso algunas desarrolladoras inmobiliarias han comenzado a hacer construcción en Nuevo Cuscatlán sin tener todavía los permisos. Y lo que es más grave todavía, que en algunos de esos proyectos las empresas están relacionadas con altos funcionarios de gobierno, así como pasó con Cerro El Águila, allá cerca de Los Naranjos, ¿no?, donde unas tierras donde a través de testaferros y tal estaba relacionada con Sigfrido Reyes y se hizo una tala de árboles. Pues algo parecido está pasando en Nuevo Cuscatlán, donde hay empresas inmobiliarias que están haciendo tala de árboles en la cordillera del Bálsamo, que están relacionados a gente en la Asamblea Legislativa y en ministerios del gobierno. Que eso hay que tenerle mucho cuidado, hay que tener mucha precaución, porque el crecimiento económico, como decimos, no puede ser a toda costa. Tenemos que tener cuidado con el crecimiento económico. Y la tercera advertencia, cuando hablamos del crecimiento económico, es que ese crecimiento económico esconde desigualdades. Ese número que vemos del 10.3% o del 7.9% o del 2.4%, ese número, al final de cuentas, es un promedio, ¿sí? Es decir, sumar todo y dividirlo entre todos. Pero eso, hacer un promedio, esconde desigualdades. Cuando estábamos en la escuela y hacían un promedio de las notas de todos y de todas las alumnas, pues podrían decir, bueno, el promedio es de 5 o de 6, pero en ese promedio habían quienes habían sacado 9 y habían quienes sacado 3, ¿cierto? Pues parecido pasa con el Producto Interno Bruto. No es igual para todos, ni para todas, particularmente para todas. Sobre todo porque en el Producto Interno Bruto, como ya lo habíamos explicado más a profundidad en programas anteriores, pero no toma en cuenta todo el trabajo doméstico no remunerado, que son trabajos que se están realizando, que aportan a
a la economía, porque nadie sale a la empresa, a trabajar en una empresa, si no tiene ropa limpia, si no tiene comida hecha, ¿sí? Y alguien tiene que hacerla. Y ese trabajo muchas veces es un trabajo que no está remunerado, sobre todo cuando se realiza en el ámbito familiar, ¿no? Y que se recarga sobre todo en este esquema machista y patriarcal sobre las mujeres. Y por lo tanto, ese trabajo invisibilizado es además una invisibilización del aporte de las mujeres a la economía. Y eso es una tercera advertencia también que hay que tener cuando veamos el Producto Interno Bruto, ¿sí? Que estamos hablando de promedios y que por tanto esconde desigualdades. Y son justamente en esas desigualdades donde podemos ir encontrando los problemas estructurales del país. Ya decía un profesor que tenía, ¿no?, que el diablo se esconde en los detalles, ¿sí? A veces ver los grandes números nos hace olvidar o perder la vista en esas cositas pequeñas, pero que son donde están estos grandes problemas estructurales, donde podemos ir encontrando esos problemas. Ahora, eso es lo que el Banco Central ha dicho con respecto a 2021, a cómo cerró el 2021. Pero podemos ver también que dice tanto el Banco Central como otros organismos internacionales con respecto a lo que podemos esperar para este año, para 2022. ¿Sí? El mismo Banco Central en la misma presentación da algunas proyecciones para 2022, donde se puede particularmente encontrar un dato, y es que al año pasado, en el 2021, el Banco Central venía hablando que el 2022 se iba a tener un crecimiento del 4.1 o 4.2%. Sin embargo, con esta presentación que hizo el Banco Central, recortó esa estimación de crecimiento al 3.8 o 3.9%. Eso también está bastante parecido a las estimaciones que estaba haciendo el Banco Mundial, donde también estaba recortando. El Banco Mundial no le daba 4 para este año, sino que daba alrededor de un 3.6 o 3.7%, pero también lo recortó a un 2.6 o 2.7% para 2022. Más allá de los números, que a veces de nuevo pueden parecer muy fríos y alejados, lo que nos dice tanto el Banco Central como el Banco Mundial en este caso, pero seguramente otros organismos internacionales también y otros organismos económicos también van a ir en la misma línea, es que las condiciones para este año cada vez se van viendo más complicadas de lo que se veían al inicio del año. Y se mencionan particularmente dos fenómenos a los que hay que irles teniendo bastante seguimiento. Por un lado, el tema de los precios mundiales. Ya hemos visto aquí todo el tema de la inflación y cómo eso está impactando en los precios internacionales de materias primas y que finalmente recaen en el consumidor final aquí. Y el segundo fenómeno, bastante vinculado, es el tema de la guerra, el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, que hace que las condiciones globales cada vez se vean un poco más complicadas para el país. Y de manera interna también hay algunos factores que se pueden ir mencionando, como toda la crisis fiscal. Ya lo hemos hablado, pero el Estado cada vez necesita más financiamiento y cada vez se cierran más las puertas a ese mismo financiamiento. Ya hemos hablado cómo funcionan los mercados internacionales y cómo es que se han ido cerrando las oportunidades por ese lado. Habíamos hablado del bono Bitcoin, pero también ya estamos viendo ahí algunos matices, ¿no?, que se había anunciado para lanzarse entre el 15 y el 20 de marzo, pero ya estamos en abril y no se ha visto todavía. Y hay un par de
ideas de por qué, pero eso lo podemos ir conversando en los siguientes programas. Por el momento nos quedamos por acá, siempre recordando la importancia de este diálogo, de este encontrarnos, ver que los datos que nos dan también hay que leerlos a veces con lupa, no quedarnos solo con lo que se menciona, los números grandes, ¿verdad? Sino que también verlo en perspectiva, ver los detallitos y ver qué nos dicen esos detalles. A quienes pueden tener vacaciones, un gran abrazo, disfruten con cuidado, eso sí, siempre con precaución, también del COVID, si eso también se sigue, entonces con cuidado. Y también mis abrazos y mis mejores deseos para quienes esta temporada les representa una oportunidad para tener un poco de ingresos extras, ¿no? Y que ojalá nos podamos ir encontrando en el camino. Buenas noches, amigos, amigas. Un gran abrazo.